la fe puesta en el Señor, así como mencionamos ayer, que lo único que está por cumplirse es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creemos eso? Ya todo lo que se ha profetizado desde el Antiguo Testamento y lo que se reveló en el Nuevo Testamento, todo se ha cumplido. Únicamente falta que venga Cristo. Y decía, hermano, que y visitas que nos acompañan aquí presencialmente y también por Zoom, que el enemigo siempre va a tratar de impedir que se cumplan los propósitos de Dios. Porque de eso se trata, como hablamos ayer, de lo que es un enemigo. ¿Se acuerdan? Aquellos que estuvieron presentes, hablamos de la palabra enemigo. Eso fue la primera parte que hablamos y que después dividimos de tantos enemigos que pueden haber, porque cada uno puede decir, yo tengo un enemigo aquí, un enemigo allá, hay una lista de enemigos. Pero los principales enemigos que debemos considerar personalmente, porque la salvación, que es el tema que nos ocupa en esta campaña, la importancia de la salvación, de todos los enemigos que podamos tener, los dos principales que debemos reconocer y que debemos estar siempre preparados para combatirlo. Uno, lo hablamos ayer, pero ese es el último que se va a vencer al final cuando Cristo venga. Aquellos que estuvieron ayer escucharon acerca de ese tema. ¿Cuál es ese enemigo? No lo oigo. La muerte eterna. La muerte eterna. Y esa muerte eterna hablamos que significa simplemente una segunda muerte, que significa la muerte de la muerte, que significa el infierno, el lago de fuego. Ese es el enemigo último que va a ser destruido en el sentido que ya no habrá, ¿qué cosa? Más muerte. Esa es promesa del Señor, plan del Señor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo entender lo que va a pasar en cuanto a eso? ¿Cómo se puede destruir a la muerte si siempre la gente se muere? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios, ayer, hermano, lo que vinieron, oyeron por medio de la palabra de Dios, que ese enemigo va a ser destruido. Pero antes de acabar con ese enemigo al final, es importante destruir, eliminar a otro enemigo más, que es el que está presente hoy en día. Quiero que hay una parte de que estamos un poquito complicados con el día de ayer y hoy, porque el proyector tiene problemas. Por eso que estaba hablando de que estamos teniendo algunos problemas técnicos, en cierta manera. Y la primera filmina, aquellos que tienen, los que están por Zoom, si van a poder ver la filmina. Los que tienen el dispositivo pueden entrar a Zoom, pero tampoco deben de escucharme, ¿verdad? Así que tenemos, hermanos, sí, independientemente de eso, bueno, a mí me cuesta un poco pasarme en el dispositivo más pequeño. Por eso que a veces veo la pantalla que está más grande acá, pero vamos a hacer lo posible. Ayer tuvimos ese contratiempo, pero el Señor nos dará la capacidad de poder realizar el día de hoy. Y lamentable para los que no tengan el dispositivo, no podrán ver las diapositivas que he preparado. El tema principal de hoy es salvados. ¿Por qué es importante la salvación? Ayer hablamos sobre uno de los enemigos que el Señor nos quiere librar, nos quiere salvar, y es la muerte eterna. Ya eso se habló ayer. Hay muchas personas que dicen, yo sé que todo el mundo tiene que morir,
Yo sé que tarde o temprano voy a morir, ya sea que sea una persona nueva o joven, o una persona anciana, sea una persona que tiene salud, una persona que no tiene salud. Todos podemos morir. Un momento dado, hermano, usted aunque sea una persona que tiene dinero, que le sobre, no sé, aquí creo que no hay ninguno, no sobre dinero. Aquí, hermano, no hay ninguno que diga, yo tengo una salud que es de roble, que nada me hace efecto porque ni el virus de virus, yo soy súper poderoso, hermano, pero independientemente de todas esas verdades que pueda tener usted y yo, la muerte es una realidad. Y solo el Señor sabe el día en que vamos a partir. Pero esa jactancia, hermano, cuando decimos así que, bueno, todos tenemos que morir. Ayer muchos, estoy seguro, ya sea por Zoom o presente, dirán, yo creo que lo que dijo el hermano Camilo ayer es verdad. ¿Cuántos creen que lo que dije ayer fue verdad? ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre? Solamente nos quedamos en que yo estoy preparado para la muerte. Es una pregunta, hermano, que debe ser contestada no por apariencia, no por que me parece que yo estoy preparado, porque esa pregunta hay que contestarla de una manera categórica. O sea, no por opinión propia, ni tampoco por opinión de los demás, que alguien me diga, usted está salvado, que yo diga, yo estoy salvado, no es por lo que usted piensa que cree, sino por la realidad de lo que dice este santo libro de Dios. La palabra del Señor es el único mapa, es la única verdad, la única luz, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy en día estamos bajo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue el primero, tuvo su propósito y lo cumplió. Y todas las profecías fueron cumplidas. Pero el Nuevo Testamento es en el cual estamos nosotros ahora legislando. Y aquí, hermano, es donde está el mapa para llevarnos a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Qué le parece? Dios desea que estemos con Él. Y ayer, hermano, dijimos que no podemos ir como estamos ahora mismo, porque en la presencia del Señor no hay nada impuro. Aunque usted diga, yo soy una persona moralmente muy buena, ¿cómo me gusta ayudar a la gente? No es por obras para que nadie se gloríe. Usted puede ser la persona más buena del mundo, pero si no obedece al Señor antes que Cristo venga, de nada sirve. Porque nadie se puede jactar de decir que es bueno. El mismo Cristo cuando vino y un joven se le acercó, le dijo, maestro bueno. No es porque Cristo no mereciera que le dijera maestro bueno, sino que él confrontó al joven que internamente en su corazón sentía que él estaba bien delante de Dios. Y por eso le dijo al Señor, maestro bueno. Y era una verdad. Jesús es Dios. Jesús es bueno. Porque aquí él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Reconoce lo que estás diciendo. Tú estás hablando con el espíritu y el entendimiento. ¿Cuándo creemos que Dios es bueno? Siempre decimos Dios es bueno. Pero cuando lo decimos, hermano, estamos diciéndolo con ciencia. Porque decir que Dios es bueno es decir que Él es perfecto. Jesús dijo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Bueno solo es Dios. Repitan conmigo. Bueno solo es Dios.
Repitan, bueno solo es Dios. Por lo tanto, Jesús es bueno. Jesús es Dios, todopoderoso. La gloria sea a Él para siempre. Y tenemos, hermanos, hoy el tema o el subtema, salvados ahora del poder del pecado, salvados del poder del pecado. Quiero iniciar con el capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Romanos capítulo 8. Ahí también está ligado, como dije en el día de ayer, la muerte y el pecado son aliados desde el principio. Cuando los primeros padres de la tierra, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron a Dios, cayeron en muerte. Y como dije ayer, la muerte no cayeron, no desaparecieron, no se cayeron muertos físicamente de una vez, sino que el proceso de la muerte se dio en ese momento, se cumplió. Pero antes de eso, hermano, vino algo interno, que es lo trágico que ocurrió. La muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Una separación de nuestro ser interno, el espíritu, el alma, con Dios. Y la muerte física es parecida. Cuando el espíritu o el ser interno, el hombre interior, que dice la Biblia, sale del cuerpo. Hay muchas formas en las cuales ese espíritu puede salir del cuerpo. Una en el cual Dios es principalmente que puede decir, en este momento a cualquiera que esté bien saludable, puede decir yo, fulano, fulana, ven a mi presencia ya. O sea, sal del cuerpo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo se cae como si fuera un muñequito, un títere, se va a caer porque ya no tiene alma y espíritu. Y por lo tanto, hermano, Dios quita la vida. Pero hay veces que también hay personas malvadas que le quitan la vida a otros. Y eso no estaba en el programa de Dios. Dios puede evitar que nadie mate a nadie, pero Dios ve las acciones de todos. Y por el pecado, hay personas que pueden venir y quitarle la vida a otros. Y eso tendremos que dar cuenta a Dios. Ese es uno de los tantos pecados. No matarás, dice la Biblia. Hay otros, muchos otros, y ahora en este tiempo de pandemia. Y si hay alguien que en este momento está escuchando y tiene ese pensamiento, en el nombre del Señor le digo, aunque tenga que comer pan duro, aunque tenga todas las confrontaciones de salud que tenga, aunque usted diga, ¿para qué quiero vivir? ¿Por qué estoy aquí? No se quite la vida. El error más grande que puede tener alguien, por muy justificado que sea, decir, tanto sufrir, voy a quitarme la vida, suicidio, esa es la palabra, suicidio, quitarse la vida. No lo haga. El diablo quiere que sea así. Que usted piense, alguno que esté presente aquí, Dios no quiera, o los que están por Zoom, o los que me escuchen, sepan, gracias. Solo Dios es el único que puede quitar la vida, según sus designios. Hay unos que le quitan la vida a otros. Pero lo más terrible es cuando uno mismo se quita la vida, de la manera que sea. Porque cuando esté ante la presencia del Señor, aunque usted diga que obedeció a Cristo, que se bautizó 1000 veces, se quitó la vida, desobedeció al Señor. Y solo irá al infierno. Eternamente.
junto con Satanás y su combo, por los siglos de los siglos. Ayer hablamos de la muerte eterna. Todos los que estuvieron ayer ya saben lo que es la muerte eterna. No voy a redondar en eso. Hoy vamos a hablar de Romanos 8:2. Libertados del pecado. Salvados del poder. ¿Qué significa eso del poder? Del control, del dominio. ¿De quién? Del pecado. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, nuestra fe en Cristo, me ha librado de la ley, del pecado. Mira que dice primeramente del pecado y de qué? De la muerte. Esa muerte, inherentemente estamos hablando de la muerte física, pero en consecuencia extensiva está hablando de la muerte segunda, está hablando de la muerte eterna, la separación total de Dios por los siglos, los siglos, de los siglos, los siglos, eternamente. Y eso se llama el infierno. Y no vamos a hablar de eso. La muerte ya hablamos ayer. Suficiente, ¿verdad? Pero hoy, hermano, vamos a hablar del otro enemigo que es el pecado. Librados del poder del pecado. Solamente hay una manera en la cual nosotros podemos vencer al pecado. Es aceptando a Jesús con nosotros en nuestra vida. Es aceptando, hermanos, que sea el Señor de nuestra vida. ¿Cuánto tenemos a Cristo como el Señor de nuestra vida? Es aceptar de que únicamente por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, hace expiación de todos los pecados que yo haya cometido. Y aquellos que podíamos estar cometiendo después, pero no, que no sea intencionalmente, sino que simplemente Él nos ha librado del control, del dominio. Porque en el momento en que uno acepta a Cristo como el Señor quiere decir que va a controlar nuestra vida y Salvador, ya el pecado no tiene dominio. Pero no quiere decir que estamos totalmente eximidos de la influencia y de que de alguna manera nuevamente se reavive en nosotros ese dominio del pecado. ¿Por qué? Si yo agarrara una Gillette, yo no sé cuántos aquí sean, bueno, vamos a usar la Gillette, vamos a usar una rasuradora. ¿Cuántos han usado rasuradora? Hasta las hermanas, ¿verdad? Una rasuradora. Pero los varones, cuando nos afeitamos, ¿cuántas veces en su vida usted se ha cortado por rasurarse en forma indebida? Porque la culpa no la tiene la rasuradora, la culpa la tenemos nosotros que no la usamos. Estamos apurados, ay, voy tarde, y ay, me corté, y entonces se pone un poco de alcohol o lo que sea, jabón, y y por lo menos se pone un trapito para que se pare la sangre. Esos son errores que pasan, ¿verdad? Con respecto a eso de la rasuradora. Pero hermano, nos equivocamos. Pero ¿qué ocurre? El poder del pecado tiene que ser controlado por un poder mayor. Ese poder mayor se llama Jesucristo nuestro Señor. Y solo Él es el único que nos puede salvar. Esto es lo que dice Romanos 8:2. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4,
Hay algunos pasajes que voy a obviar aquí de lo que tenía anotado, pero en primer lugar quiero ver esto porque es la definición del pecado, para tenerlo bien claro. Un pasaje que casi siempre, por lo general, cuando hablamos del pecado, recordemos, hermanos y amigos que me escuchan, que la palabra de Dios, en el caso del Nuevo Testamento, en el original, fue escrito en griego. Y yo no voy a hablar griego porque yo no soy griego, pero sí hay palabras que se dan en la Biblia y para poder tener un mayor entendimiento de lo que se enseña, es necesario que uno pueda investigar el origen de la palabra, la etimología de la palabra. Y esta palabra pecado, en el original griego, voy a irme nada más a la definición directa. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que muchos conocemos. Declara lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí se refiere a la ley que conocemos todos del decálogo, la ley. Pues el pecado, ¿qué cosa es? Infracción de la ley. Infracción de la ley. ¿Qué significa infracción? A lo que sabe manejar carro y anda por la calle y se pasa una luz roja, el policía lo aplaude, ¿verdad? Felicidades, usted sí sabe manejar. Usted está manejando a la defensiva, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué le va a hacer? Le va a pitar. Ciudadano, párese, por favor, tiene su licencia. ¿Por qué? Porque ha violado la ley de tránsito. Amén. Infracción de la ley. Eso es lo que se llama infracción. Pero cuando se habla de pecado, en lo que la Biblia enseña, el pecado definido aquí en 1 Juan 3:4, infracción de la ley. Y del griego, esta parte se define como errar el blanco. Aquí cuando se utilizó la expresión ahí de pecado en el griego, se define como errar el blanco. ¿Qué es el blanco? ¿Cuál es el blanco que Dios quiere que tengamos? En esencia es algo que no podemos cumplir totalmente porque somos seres humanos, porque estamos metidos en este cuerpo mortal. Pero es hacer, el blanco es hacer la perfecta voluntad de Dios. Hacer la perfecta voluntad de Dios. Ustedes han tirado dardos en blanco. ¿Cuántos aquí lo han hecho? Tiraron dardos ahí en un blanco, ¿verdad? El blanco tiene varios, un círculo grande, después hay otro círculo, hasta que queda el puntito en el centro. Si usted a cierta distancia tira el dardo y pega en el centro o con una flecha, usted es un buen que maneja el arco y tira la flecha y la suelta y pega en todo el blanco en el centro, qué puntería, ¿verdad? Eso es dar en el blanco. Si usted pega en los círculos que están hacia afuera, tiene buen tiro, o sea, tiene buena, porque hay muchos que pegan fuera del tablero, fuera de lo que es el mismo, de los círculos. Entonces esa persona tiene que practicar más. Pero el que da en todo el centro, a eso se le dice que da en el blanco. Entonces, en la definición que encontramos en 1 Juan 3:4, Dios desea que nosotros sepamos que pecado es errar el blanco. O sea, que erramos en cumplir la perfecta voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, y estamos hablando de la ley de Dios que la expresó en el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos. Y se demostró desde el Antiguo Testamento y hasta el presente, nadie por sí mismo puede obedecer los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama la concupiscencia. Desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, heredamos, no el pecado original,
no el pecado de Adán, no el pecado de Eva. Venimos como parte de la creación entre Adán y Eva, nacemos con la concupiscencia, la tendencia a pecar, la inclinación al pecado. Todos cuando nacemos estamos propensos a pecar. Y eso va despertando en nosotros a medida que vamos abriendo los ojos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Adán y Eva en el paraíso y pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Dice que abrieron los ojos. ¿De qué se dieron cuenta de salida? Estaban en cueritos. Decimos cueritos chicharrón. Pero hermanos, estamos conscientes del poder. No solo el poder, el gran poder que tiene el pecado. A veces nos burlamos. Pero ese pecado, hermano, es por causa de que todos, no hay nadie, humanamente hablando, 100% humano. El único que no fue 100% en el sentido de heredar eso fue la persona de Jesucristo. Fue el segundo Adán, como una segunda oportunidad que se dio. Y que gracias a Dios, Jesucristo pasó la prueba como el segundo hombre, el nuevo Adán. Porque eso fue obra del Espíritu Santo. Y por esa razón, y siendo el Hijo de Dios, Él vino con gran poder. No en el sentido tanto de lo natural, porque Él siempre se despojó desde que llegó al mundo, desde niño. Porque si Jesucristo hubiera descendido del cielo, así como va a venir dentro de un cierto momento, cuidado que viene dentro de media hora, si hubiera descendido el Señor como el Todopoderoso, bajando del cielo, en el tiempo de los romanos, yo soy Jesucristo, arrepiéntanse. El que estaba bien metido en el pecado quizás dirá, yo no creo, ¿eso qué? Y empieza a tirarle flechas, a tirarle balas, a tirarle de todo. Bueno, ahí no había balas en ese tiempo. Pero bueno, la cuestión es que, y algunos que, la gran mayoría que estaban ahí, los judíos y otras personas más, y ven ese ser que viene ahí con los ángeles rodeándole. Imagínense esa escena, hermano. ¿Cuál es el impacto que haría? Oh, todo el mundo se postra en tierra. Porque realmente, ¿qué podemos hacer si estoy viendo cómo llega la majestad? Ese tiene gran poder, hay que obedecer. Pero no lo estarían haciendo por fe, porque estarían bien. Jesucristo vino humildemente. Dios descendió en la reunión que hubo, el concilio divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una unidad perfecta. Y yo no le puedo explicar nada, hermano, de la Trinidad, porque yo no lo puedo explicar. Eso es algo inexplicable. Eso lo podemos entender cuando estemos cara a cara frente a Dios. Esa otra bendición, que el que quiera saberlo debe estar allá. Cuando esté en el infierno, usted no va a saber nada de lo que pasa allá. ¿Sabían eso? El que está en el infierno no se va a enterar ni de lo que pasa en ningún lado, ni tampoco menos en el paraíso. Así que se va a quedar con la duda de cómo es eso de la Trinidad. Pero allá en la eternidad, el concilio divino tomó la decisión de que había, hermanos, que establecer ese principio de sujeción a Dios. Miren que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo general siempre en el tiempo antiguo, cuando hablaban de los dioses, había una competencia de dioses, ¿verdad? ¿Ustedes han oído eso, verdad? Zeus, etcétera, etcétera. Marte. No, este dios es más poderoso, este es el otro más poderoso. Pero Dios nos demuestra humildad, porque entre ellos se reparten sus acciones, su proceder. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son iguales. Amén. Y se respetan y coordinan.
Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor, y el Espíritu Santo, Consolador, el que está presente ahora dentro del concilio divino, tomaron la decisión que el Espíritu Santo esté ahora, desde el momento en que Cristo ascendió al cielo, que esté controlando toda la operación. Y lo está haciendo muy bien el Espíritu Santo. Dios no se equivoca, hermano, que nos equivocamos somos nosotros. Y por lo tanto, hermano, es importante tener claro que cuando el Hijo del Hombre vino, se despojó a sí mismo de ser Dios. Se hizo niño. Él no vino, como dije, pareciéndose como el Todopoderoso. Él vino, nació humildemente en un pesebre. Podía haber nacido en una cuna de oro. Pero Dios vino y nació en un pesebre, con una familia humilde, una familia sin recursos, pero una familia que amaba al Señor, temía al Señor. Tanto María como José temían al Señor. Al principio no se comprendía, ni siquiera María comprendía lo que estaba pasando. ¿Cómo estoy embarazada si yo no he tenido relación con nadie? Y todas las murmuraciones que hubieron. Y José quiso dejarla secretamente porque no entendía, pero Dios aclaró todo y por lo tanto se cumplió de que el Hijo de Dios no nació en cuna de oro, nació en un pesebre. Y gloria a Dios por eso. Nació en un pesebre y de ahí comenzó naturalmente a desarrollarse hasta que llegó a los 30 años, sujetado. Imagínense hasta dónde llega la sumisión de Cristo. En el concilio divino, y él lo ha expresado muchas veces en su palabra, que a veces se malinterpreta porque dice, el Padre me envió. El Padre, lo que el Padre diga, yo lo digo. Porque hay un acuerdo que hay en el concilio divino. Pero no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu son, que uno tiene más poder que otro. No, es un solo Dios. Cuando se habla de la Trinidad, debemos entender que es esas tres personas es un solo Dios. ¿Cómo será eso? No sé, yo no le puedo explicar eso. Ese dato lo va a tener allá en la eternidad. Pero lo que sí sé, hermano, que la Trinidad representa símbolo de humildad, excelencia de humildad, que es lo que tenemos que tener hoy en día en la sociedad. Todo el mundo quiere tener control, todo el mundo quiere dominar, todo el mundo quiere decir, yo soy el que más sé, yo soy el que tienen que seguirme. Y lamentablemente el hombre se aprovecha de eso y quieren egoístamente tenerlo todo. Entonces, hermano, cuando vino Jesús, vino humildemente, creció y a los 30 años comenzó a hacer la obra por el cual él vino a cumplir como Salvador del mundo y como Señor de señores. Y sobre todo vino a luchar, hermano, y a destruir al diablo y su obra de pecado. Dios, hermano, quiere destruir el pecado a través de algo que se llama la obediencia a Dios. El pecado, hermano, ya sabemos entonces qué significa, qué cosa. Transgresión a la ley, infracción de la ley, errar, el blanco, la perfecta ley de Dios. Para aclarar esto, hermano, veamos lo que dice Santiago, capítulo 2. En Santiago, capítulo 2, y no nos vamos a quedar ahí, sino solamente lo voy a mencionar para que vean, para que entendamos mejor esto de la perfecta ley. Capítulo 2, verso 8 al 12. Aquí comienza diciendo, la tenemos, capítulo 2, verso 8 de Santiago. Aquí comienza hablando algo de la ley. Aquí la ley, van a ver que más adelante se conecta, está hablando del decálogo, de la ley. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero ahora dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, o sea, violadores de la ley.
Porque, ahora viene otra aclaración, cualquiera que guardare toda la ley. ¿Cuál es toda la ley? Los 10 mandamientos. ¿Estamos bien por ahí? Cualquiera, eso lo dijo Santiago en revelación en aquel tiempo. Pero ofendiere en un punto de los 10, ofende en uno, los otros 9, perfecto, pero ofende en uno, cualquiera que sea, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, solamente tiene que ofender en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué entendemos, hermano? Y no lo voy a explicar, yo lo voy a explicar la escritura. Vamos a seguir leyendo. Van a dar un ejemplo ahí. Porque el que dijo, ¿quién fue el que dijo esta ley? Dios, ¿sí o no? En el decálogo. No cometerás adulterio. El que dijo eso también ha dicho, no matarás. ¿Cuál pecado es más terrible? Algunos dirán, yo creo que matar. Algunos dirán eso. Pero si preguntamos el que está sufriendo lo que es un adulterio, yo creo que dirá el adulterio. Pero en fin, no nos pongamos a pensar en eso, sino que vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Porque el que digo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, vamos a suponer, dice, vamos a hacer una aclaración, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora está hablando de otra ley. Si nosotros nos basamos en la ley de Moisés, tenemos que cumplir los 10 mandamientos, todos. Si cumplo 9 o 9 y medio, por ese medio que usted le faltó, se hace culpable de los 10. Amén. Eso es lo que significa la transgresión de la ley. Eso es lo que significa errar el blanco. Eso es lo que significa pecado. Iglesia de Cristo, ¿entendemos esta parte? Por lo tanto, todos estábamos condenados por la ley. Repito, todos estábamos condenados por la ley. Si Cristo no hubiera hecho lo que hizo, en nuestros pecados moriríamos. Porque nadie se puede jactar de cumplir con toda la ley de Dios. Esto no es así como pensamos acá en el mundo. Pero si yo tengo un 99%, ¿por qué me van a condenar por un 1%? Las cosas de arriba, hermanos, son totalmente diferentes a lo que hay acá abajo. Acá está corrompido. El mundo está corrompido desde Adán y Eva. Ahora está más corrompido. La venida del Señor es inminente. Y no estoy diciendo que puede que venga ya para allá. Puede que venga dentro de 1000 años más. Yo no sé. Hace un tiempo atrás hubo más pandemia y hubo más guerra, 2 guerras. Están esperando la tercera guerra. Han habido cataclismos, terremotos. Que todo eso se está dando ahora también. Y todo el mundo se asusta porque todo el mundo es profeta. Todo el mundo dice, yo veo. Ay, pero si el Apocalipsis lo dice. El Apocalipsis hace rato dice eso, hermano, y todo se ha cumplido. Pero el día y la hora nadie sabe. Solo el Padre Celestial en el concilio divino. Imagínense. Pecar nos separa del Dios Altísimo. ¿Cuánto creen esto? Leamos, hermanos, lo que dice en Isaías. No, primero vamos a leer Ezequiel, capítulo 18, verso 4 y verso 20. Esos dos. Ezequiel 18, versos 4 y 20. Capítulo 18, verso 4 y después el 20. Primera declaración
que dice, sí, Ezequiel, ya lo tenemos, verso 4, verso 20. A veces los predicadores queremos andar viendo, pero tenemos que tratar de visualizar también cuando todos están conectados ya en el sentido que tienen el pasaje, ¿verdad? Porque necesitamos estar conectados con el mensaje al unísono. Y a veces por el apuro, de repente, unos más que otros, hay unos que son rápidos con el esgrima bíblico, hay unos que a mí me ganan bastante aquí buscando pasajes. Las jovencitas que están aquí, los jovencitos pueden ganarme rápido en esgrima, pero hay unos que pueden tardar un poco más, la visión y muchas cosas. Entonces hay que tener consideración. Entonces, para eso hay que estar viendo alrededor, porque tenemos que estar siempre unidos. Trata de buscar lo más unido. Entonces, Ezequiel 18, verso 4, primero, y después el 20. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Todas las almas le pertenecen. Pero esto no significa que todas están salvas. Dios quiere que todas las almas sean salvas, ¿verdad? Pero no todas van a ser salvas. Pero todas las almas le pertenecen porque todas las almas le tienen que dar cuenta a Dios. Y recuerden, como leímos ayer, cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo va al polvo, a donde salió, y el espíritu va a dar cuenta a Dios, o sea, vuelve a Dios. Tiene que dar cuenta a Dios. Entonces dice aquí, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Hay unos que tienen su papá, también tiene su mamá, puede ser la misma relación. Entonces dice, como el alma del Padre, el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y aquí se está hablando tanto de la muerte física como la muerte principalmente espiritual. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, y el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia, ahora sale una palabrita importante, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada quien paga sus propios platos rotos. Cada quien tiene que dar cuenta. Uno puede estar dentro de una familia cristiana de muchos años, pero a la hora del juicio final, individualmente, cada uno tiene que dar cuenta a quién, al Señor. Tendremos que dar cuenta al Señor. Así que la salvación es individual. Pero en la familia queremos que todos sean salvos. En la iglesia queremos que todos los que estamos ahora mismo en la iglesia sean salvos. En la iglesia queremos también, y en la familia, que toda la humanidad sea salva. Amén. Eso es lo que queremos. Tenemos que estar comprometidos con eso. Pero la realidad es otra. El pecado, el enemigo que está presente ahora mismo, engaña, desvía los propósitos del Señor y controla la mente de muchos de los que están presentes hoy en día en el mundo, lamentablemente, tanto familiares como vecinos, como compatriotas, en fin, y en todas partes del mundo el pecado está haciendo de la suya, y a veces le echamos mucho la culpa a Satanás, pero vuelvo y repito, hermano, el pecado principalmente es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pecamos porque decidimos pecar, porque dejamos que nos controle el pecado. Por esa razón, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 declaró algo muy importante y tiene que ver, hermano, con lo que es este cuerpo. Romanos capítulo 7. A ver. Ok.
Vamos al capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, la ley vino a revelar más los pecadores que somos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice el versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No debemos confundir lo que dice el apóstol Pablo aquí. No quiere decir que, bueno, internamente yo soy adorador de Dios, pero bueno, yo no puedo evitar que ande pecando. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir la realidad. Internamente, todas las personas cuando nacen realmente desean buscar un camino bueno, pero nacemos con este cuerpo de muerte, cuerpo que tiende al pecado. Y cuando eso se va desarrollando, hermano, va creciendo en uno, entonces nos separa de Dios. Hay esa separación espiritual, esa muerte espiritual por causa del pecado, y el pecado comienza a tener un control en nosotros, en nuestra mente. Y toda la ley de Dios la comenzamos a desobedecer. Y todo lo que Dios nos dice, para nosotros, por lo general, tiende a buscar hacer lo contrario, o sea, ser un enemigo directo del Señor. Veamos lo que dice Isaías 59. Isaías 59. Algo muy importante hablando de la salvación. Aquí, desde el versículo 1 al 4. Dios, siempre recalco, hermano, que Dios tiene tanto poder, hermano. Dios puede hacer, inclusive si quiere que todos andemos derechito, haciendo todo perfectamente, Él lo puede hacer, ¿sí o no? Si nosotros no oramos bien y Él quiere que oremos bien, Él va a hacer que todos oren bien, ¿sí o no? Si aquí nadie lee la Biblia, ni conoce mucho de la Biblia, ni profetiza de la Biblia, cuando lo profetiza ahora mismo, estoy hablando de lo que estoy haciendo yo, comunicando lo que está revelado en la palabra, predicar. Dios puede hacer que todos prediquen la palabra, como hizo en el Antiguo Testamento, como hizo con Saúl y muchos otros, profeta aquí, profeta allá, tiempo de Moisés también, ¿verdad? Tiempo de Moisés salieron profetas. Y en tiempo de Juan el Bautista también le dijeron, a Juan dice, oye, pero acá ahora este también quiere bautizar. Y no se lo impida, dice, no hay que impedírselo. Dios puede hacer, hermano, eso si quiere. Si quiere que todo el mundo haga su voluntad, lo puede hacer. Si quiere que todo el mundo alabe al Señor como cantan los ángeles, también lo puede hacer, ¿sí o no? Ahora mismo Dios lo puede hacer. Que toda la humanidad esté rendida a sus pies, haciendo su voluntad, porque Dios tiene el control. Pero Dios quiere, y sobre todo, hermano, estando en el estado de pecado, miren lo que dice Isaías 59, hablando del brazo salvador de Dios. Y de otra cosa más que dice del oír, que Dios oye. Isaías 59, del 1 al 4. Miren el primer versículo. He aquí que no se ha cortado
oiga bien, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Cuántos creen esto? No se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Cualquier cosa, hermanos, que tengamos problemas, cualquier necesidad, y sobre todo espiritual, el brazo de Jehová no se ha cortado, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Él puede salvar. Pero hay cosas que Dios no puede ir en contra de sus propias decisiones. Dios nos ama profundamente. ¿Usted no cree que Dios está llorando por usted y por mí? ¿Usted no sabe que Dios llora? Que Jesús lloró. Ayer mencioné acerca de eso. Jesús derramó lágrimas. Hubo 3 ocasiones que testificó la escritura de que Jesús lloró. Oh, ¿cómo puede ser que Jesús lloró? Sí, Dios llora cuando hay cosas por el cual llorar, que vale la pena. Y Dios siempre está llorando por su pueblo. Dios siempre está llorando por los pecadores, independientemente del pecado que sea, porque recordemos, no hay pecado pequeño. Cuando violamos la ley, no importa que sea robar, mentir, matar, adulterar, fornicar, cualquiera que le ponga el nombre es pecado. Y tendremos que dar cuenta por eso. Si no nos hemos arrepentido, si no hemos hecho parte o aceptado a Jesús como el Señor y Salvador. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Eso es verdad, ya te dijimos que sí. Ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cuántos clamamos al Señor? ¿Cuántos estamos diciéndole al Señor todos los días? Señor, Señor, Señor. Tocamos la puerta. Y pareciera muchas veces como que no me está oyendo. ¿Qué sufrimiento tengo yo con esta enfermedad? ¿Qué sufrimiento hay en mi familia? Los problemas que hay en mi familia. ¿Cómo puedo hacer? Yo le pido al Señor. Yo le pido al Señor. Y muchas cosas más que podíamos poner una lista de cosas que pareciera que Dios no oye. Pero ¿hasta cuándo Dios? Desde el 2019 se puede decir, está esta pandemia. ¿Hasta dónde va a llegar? Y las noticias que oímos no son alentadoras. Dicen, no, usted vaya acostumbrándose porque esto va para rato. Así dice la humanidad. Dice aquí este versículo, hermano, vayan siguiendo el hilo es muy importante este versículo para hablando del pecado. Ni se ha agravado, ni su mano no se ha cortado, Dios puede salvar. Ni se ha agravado su oído para oír, Dios oye perfectamente. Usted puede estar hablando. Aquí tengo yo lo que digo. Nada más un murmullito. Pero yo puedo hablar lo más bajito que pueda. Dios lo oye. Cuando oramos a Dios, nada más tenemos que arrodillarnos y con nuestra mente no tenemos ni que alzar voz. Arrodillarnos, clamar al Señor. Nuestra mente, en silencio. ¿Sí o no? Y Dios le oye. No tengo que estar gritando. No tengo que estar vociferando para que todo el mundo sepa cómo ora esa persona. Si yo voy a un lugar aparte, como hacía Jesús, a un monte oscuro, temprano en la madrugada, y me nace a mí en la creación alzar mi voz, eso, hermano, es bueno. Porque nada más me está oyendo Dios. Amén. Y quizás los grillos que están por ahí cerca. A lo mejor lo desperté cuando empecé a hablar. A los pobres grillos. Eso es bueno. Pero Dios oye, hermano. Dios nunca se ha agravado su oído para oír. ¿Lo creen o no lo creen? Y tampoco se ha cortado su mano para salvar. Pero sí hay algo, hermano, que cuando ocurre, hay un problema. Versículo 2 en adelante. Pero vuestras iniquidades, iniquidad significa maldades, han hecho división. Esta parte de iniquidad, hermano, tiene que ver con pecados, diferentes pecados.
ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿El rostro de quién? De Dios. ¿Para qué? No oír. ¿Dios oye bien o no oye bien? Él oye perfectamente. Hasta mi pensamiento lo oye. Pero cuando hay pecado, Dios no oye. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, ese es uno de los tantos pecados, matar, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Aquí hay un capitán mentirita. En mi trabajo había alguien que era un jonronero. Pegaba unos cuadrangulares y le pusieron el apodo de capitán mentirita. Y muchas veces él estaba hablando y público de él estaba ahí oyéndolo porque era muy animoso. ¿Sabes? Y alguien atrás estaba ahí que se va, de cuadrangular. Porque era especialista en mentiras y mentiras cuadrangulares, cosas que dice que hacía y que hacía. Entonces, hermano, mentira. Vuestros labios pronuncian mentiras. Ayer leímos también, todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago de fuego. Si la Biblia dijera que todos los que matan son los que van al infierno, lo hubiera dicho así. Todos los que roban van para el infierno. Pero se está hablando de todos los que han pecado y no se han arrepentido y ni han aceptado al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, hablan maldad vuestra lengua. Y la lengua, hermano, es un mundo de maldad. ¿Sí o no? La lengua, hermano, ofende a todos de una u otra manera. Hoy cuando fui al rey a comprar algo, no sé qué es lo que pasó, pero alguien estaba saliendo y iba para su carro y parece que no sé si un carro le pasó y dijo, ¿qué palabra más sucia? Y maldición. ¿Cuánto ven eso en la calle? Pero eso no se ve aquí en Panamá. Aquí en Panamá todo el mundo es decente. Todo el mundo dice gracias cuando piden algo. Hermano, desde que regresé al trabajo y estoy escribiendo por email con los trabajos, prácticamente todo lo que yo escribo, yo pido por favor y doy gracias. Por favor y gracias y bendiciones a todo el que le escriba. Me puede preguntar allá. Cuando yo escribo algo, por favor, puede hacer esto. Gracias y Dios lo bendiga. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Mil bendiciones. Usted es excelente. Gracias por lo que está haciendo. Se ha equivocado en esto. Por favor, corrija. Disculpe. Por favor, gracias. ¿Qué cuesta decir eso, hermano? Pero no, hoy en día el pecado confunde y queremos dominar, queremos hablar fuerte, porque aquí este no me quiere hacer caso, así que tengo que hablarle fuerte, tengo que decirle, darle la orden, y así anda el mundo, con su lengua. Versículo 3, ya lo leí. 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz, ¿qué cosa? Iniquidad. Y ahí es donde está el pecado. Decía el hermano, muchas veces lo he dicho en todas las prédicas, hermano César Velázquez, que estuvo aquí con nosotros un tiempo. No podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de la cabeza, ¿verdad? O sea, ideas pecaminosas, tentaciones. No podemos evitar que seamos tentados, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nidos en nuestras cabezas. Amén.
Es cuando permitimos que el pecado se ejecute. Da a luz el pecado, la iniquidad. Pero eso no lo podemos hacer simplemente por hacer. Necesitamos un poder superior al del pecado. Porque el pecado, hermano, tiene un gran poder. Y solamente el poder de Cristo nos puede librar de qué cosa, como leímos al principio en Romanos 8:2, del pecado y por extensión la muerte eterna. Vamos a ir, hermano, a dos pasajes y después un pasaje más para hablar de la parte de cómo hacer para librarnos del pecado, del poder del pecado, del control del pecado. Quiero que lean conmigo capítulo 13 de Lucas. Lucas 13. Algo que debemos tener presente para poder combatir el pecado. Y también ahí mismo nos van a refrescar lo que acabamos de decir, de que nadie es más pecador que nadie, pero todos somos pecadores, pero todos tenemos que arrepentirnos. Capítulo 13 de Lucas, verso 1 al 5. Y luego leeremos capítulo 24, verso 46 a 47. En Lucas 13, verso 1 al 5, vamos a leer esto rápidamente. Dice, ¿ya lo tenemos? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Eso cuando se lo enteraron los que estaban en aquel tiempo y lo oyeron eso, los judíos especialmente, comenzaron a menear la cabeza y decían, pobrecitos, qué pecadores que son. ¿Quién sabe qué hicieron? Oh, ¿cómo están esos pecadores por ahí? Entonces, versículo 2, respondiendo Jesús lo estaba viendo. Quizás no dijeron algo así, pero quizás sí. Pero Jesús conocía los pensamientos de todos. Jesús le dijo, y quizás fue pensamiento, porque dice aquí en el versículo 2, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sigue diciendo, versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este perecer, hermano, hablamos directamente también de perder la vida física, pero al perder la vida física también tenemos que asegurarnos antes de que estamos salvados del pecado, estamos salvados por el poder de Dios para llegar en aquel día final del juicio preparados y recibir la salvación eterna de nuestra alma. En resumen, aquí lo que está diciendo, hermano, todo delante de Dios, desde que venimos al mundo hasta el último día de nuestra vida, somos pecadores. Por culpa de esto, el cuerpo mortal que tenemos. Pero cuando uno nace de nuevo, cuando uno resucita en Cristo, cuando uno es miembro del cuerpo de Cristo, lo sustenta la sangre de Cristo, cuando uno, hermano, es dominado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos el Espíritu Santo? Hay una pregunta ahí que entró. Cuando somos justificados por la gracia de Dios, somos capacitados para vencer al pecado. ¿Qué le parece? No es cuestión de que yo creo que soy salvo. No es cuestión de decir, no, yo sé dominar el pecado. Eso de que si yo soy alcohólico y yo digo, bueno, cuando yo quiero tomar, yo tomo, y cuando yo no tomo, no tomo.
Cuando quiero fumar, fumo. Cuando no quiero fumar, no fumo. Cuando quiero decir palabra sucia, digo palabra sucia. Cuando no quiero decir palabra sucia, digo palabra sucia. Y así no podemos ir con cualquier pecado, ¿verdad? Porque decimos, yo tengo el control. Eso es lo que quiere el diablo y el pecado. Que crean. Si usted no se rinde, si usted y yo, todos los que estamos presentes y los que están por Zoom, no nos rendimos a Cristo a tiempo, no podremos vencer nunca al pecado. No podremos controlar al pecado. El único que nos puede ayudar a salvarnos de eso y ayudarnos a poder, mientras estemos en vida, en este cuerpo, a vencer el pecado, es por medio del Espíritu de gloria del Señor, el Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene que presentarse como testimonio de salvación en el dintel de la puerta nuestra. ¿Oyeron? Para que el ángel de la muerte pase por alto nuestra vida personal y seamos, Dios mediante, cuando venga Cristo, identificados como los hijos y las hijas de Dios. ¿Qué le parece? No es porque simplemente yo diga, yo no peco, yo no robo, yo no mato, pero miento, adultero, fornico. Está en sus pecados. Está practicando pecado. Y si no nos arrepentimos a tiempo, ¿qué dice Jesucristo? En vuestros pecados pereceréis. Una cosa, hermano, es practicar el pecado, deleitarse en el pecado. Y otra cosa es cuando en un momento dado uno puede que se deslice, pero se arrepiente y vuelve en el camino. Ha habido muchos hermanos que han caído, pero se han levantado, amén. Se han levantado por la gracia del Señor. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Cuando uno cree que la sangre de Cristo tiene poder, hermano, uno se mantiene en el camino del Señor. Y si lo hace para la gloria de Dios, todo lo que hacemos, hermano, debe ser para la gloria de Dios. Toda la iglesia debería ser profeta. Toda la iglesia debemos cantar como ángeles. Toda la iglesia debe estar orando sin cesar. Toda la iglesia debe estar llevando el mensaje de salvación. Eso no es responsabilidad solamente de los líderes. Responsabilidad de la iglesia. Amén. Del cuerpo de Cristo. Vayamos ahora a los pasajes finales. Escoger. Escoger. Ser libre del pecado. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado? O podemos ser libres de la justicia. Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16 declara la decisión que debemos tomar en cuanto a qué queremos ser libres. Si somos libres, queremos ser libres del pecado, entonces tenemos que ser esclavos de la justicia. Y si queremos ser libres de la justicia, entonces, eso es lo que va a decir Romanos 6:16, para que lo vaya sabiendo. Y si queremos ser libres de la justicia, debemos ser, usted puede ser entonces esclavo del pecado. Vaya considerando. Romanos 6:16, vamos a leer. ¿No sabéis que si os sometéis, ¿qué significa, hermano? Una palabrita que a veces, bueno, a veces entre la hermana a veces se malentiende y los hermanos también, pero el sometimiento, ¿verdad? Estar bajo autoridad de alguien, ¿verdad? Estar bajo autoridad, someterse. Todos tenemos que estar sometidos a Dios. Pero Dios ha delegado ciertas cosas. Por lo menos en las autoridades civiles, Dios ha decidido que hay que respetar a todas las autoridades civiles. Y si un policía me detiene, aunque sea por lo que sea, pero él es una autoridad que está establecida,
primeramente por Dios y también por el gobierno. Si él me detiene, yo no puedo estar vociferando, ¿por qué me está deteniendo? Es una autoridad. Sea que lo esté haciendo correctamente o no, uno puede defender sus derechos, pero tiene que respetar la autoridad civil. Y tenemos que seguir siempre el principio del respeto, el principio del respeto a las autoridades, lo establecido por Dios. Y en la iglesia también hay normas que Dios ha establecido. Y no quiere decir por eso que los que están encargados de una congregación son los más sabios o son los que mejor deben dirigir la iglesia, sino que simplemente ha establecido Dios requisitos. No es una tómbola, no es que sale el que va a ser el nuevo director de todo. Imagínense que usted saque al nuevo director de la Caja del Seguro Social por tómbola. Y si usted sale afortunado, ¿se va a poner contento? Eso tiene que haber algo en el cual se decida. Pero cuando se decide, tenemos que respetar eso. Romanos 6:16 declara, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Hablar de sometimiento es obediencia. Sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Sea, ahí viene la escogencia, del pecado. ¿Cuál es la consecuencia si escogemos someternos al pecado? La muerte. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Existe entonces alternativa. Si obedecemos al pecado, hay muerte. Si obedecemos a la justicia, hay vida. Declara un pasaje que conocemos todos también en Romanos 6, 22 al 23. Romanos 6, 22, verso 22 al 23. Para aquellos que escogen la justicia de Dios, declara lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, si uno no se arrepiente, si uno no se pone en paz con Dios, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 2 Corintios 5:21, ahondando un poquito más en cuanto a esto, 5:21, hablando de la justicia. ¿Qué significa eso? Somos justificados en Cristo. ¿Qué significa la palabra justicia? Declarar inocente a alguien, ¿sí o no? Cuando uno dice o dar a cada quien según lo que merece, pero uno justifica cuando declara inocente a alguien. Esa justicia la recibimos por alguien y en alguien. Entonces, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, 5:21, declara en cuanto a Cristo, al que no conoció pecado. Cristo no pecó nunca, nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Se volvió pecador? No. Simplemente que Él tomó lo que merecíamos de castigo. Aquellos que quieren recibir ese intercambio de que Él tome nuestro lugar, por la fe lo podemos hacer. Pero si simplemente no nos interesa y no queremos aprovechar esa oferta de salvación, entonces en nuestros pecados moriremos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, todos los que estamos aquí, toda la humanidad
tiene esa oferta, fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo está dispuesto a pagar lo que cada uno debe. Una persona puede ser el pecador más grande de la historia, pero si se arrepiente ante el Señor y le obedece, la sangre de Cristo le perdona. Cualquiera puede tener una lista de pecados, sabe cada quien cuáles son sus pecados, pero si usted sinceramente se arrepiente delante de Dios y acepta que la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo le perdone todos sus pecados. Dije al principio, no sé qué cantidad de pecados puede tener alguien. Yo no sé cuántos pecados he tenido, yo sé que son muchos. Yo no sé si tuve más que ustedes más que yo. El apóstol Pablo siempre declaraba, yo soy el más pecador, porque uno cuando se compara con la santidad de Dios, somos súper pecadores. ¿Sí o no? Cuando lo comparamos con Dios, Él es muy santísimo. Y por eso reconocemos que no somos nada. Pero Él es el único que nos puede enaltecer. Amén. Dios es el único que nos puede levantar. Dios a través de Cristo es el único que nos puede redimir, pagar el precio, la justicia, lo que merecíamos, la condenación eterna, lo que Cristo enfrentó en la cruz, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies con un dolor grande. Usted sabe lo que es. Puede hacer la prueba si quiere. Que lo traspasen con unos clavos, que en esos tiempos esos clavos no eran clavos finos, con filo. Eran rústicos, eran simplemente un hierro. Y la carne tenía que ser traspasada. Él abre sus brazos con amor para brindarnos salvación. Por amor de Cristo. Y Él ofrece esa salvación tan grande. Así lo dice también Hebreo, ¿verdad? Una salvación tan grande. Aquellos que estamos en Cristo, que no se deslicen. Amén. Estén asidos de Cristo. El pecado y utilizando Satanás la ocasión, porque todavía ya el tiempo es breve para él. Él decía que la iglesia y todo el que quiere creer en el Señor, por medio de todas las astucias, está tratando de que se desanimen. Eso de ir a la iglesia, qué aburrido. Eso de orar, qué aburrido. Eso de leer la Biblia, qué aburrido. Pero todo esto, hermano, es para fortalecer el espíritu, para que la gracia de Dios domine y para que el Espíritu Santo cada día nos capacite más para la gloria de Dios. Y aquellos que todavía no conocen a Cristo como Salvador y Señor, hoy se da la oportunidad. Quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 2 primero, verso 21 al 25. Vamos a hacer una analogía rápida aquí, referente a la salvación y referente a la justicia. Quiero que el hermano me proyecte la última filmina, la última que tengo yo. He tenido que desligar un poco de lo que está acá porque me podría desconcentrar. Así que, Primera de Pedro 2, 21 al 25 primero. ¿Lo tenemos? Pues para esto fuiste llamados, hablando de los que ya en el tiempo de Pedro,
fueron salvos, a la iglesia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado. Otro pasaje que declara abiertamente: Cristo nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Todo lo que Cristo dijo fue verdad, 100% verdad. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, jamás dijo palabras sucias. ¿Alguno puede decir lo contrario? En mis casi 62 años, que voy a cumplir ahora en febrero, Camilo César puede decir que yo sí dije palabras sucias. Yo sí cometí palabras sucias, mentiras, muchas cosas más. Porque este cuerpo pecaminoso me hizo caer en eso. Mi familia siempre fue honorable, mi familia fue buena, pero no es por bueno que uno se salve. Buenos principios recibí, pero como hombre carnal, en su momento, cometí muchos errores. Y me reconozco que fui pecador, activo. Pero miren lo que dice de Cristo. No decía mentira. No maldecía. Ese no maldecía es no decir nada malo a nadie, ni tampoco significa también no decir palabras obscenas, maldiciones. Cuando uno fácilmente saca expresiones que son de ese tipo, no está gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Oyeron? Cuando uno fácilmente se deja llevar y que se me escapó una palabra, es porque no está controlado por el Espíritu de Dios. El Señor tiene que controlar nuestra vida en todo. No somos nosotros, hermanos, los que nos controlamos de esos pecados, es el Espíritu de Dios. Cuando entra el Espíritu de Dios, y ahí es donde vamos viendo eso. Ahora, dice aquí, capítulo 2, verso 1. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí queremos llegar al punto de la justicia. Lo que merecíamos, hermanos, por nuestros pecados, Cristo toma nuestro lugar en la cruz. Usted es el único que tiene que decidir si acepta el ofrecimiento de que Cristo lo sustituya en la cruz. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahí está la palabrita. Y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22. Y vamos a tener este como el último pasaje, y luego la filmina que nadie está viendo, a más lo que tengan Zoom. Capítulo 3 de Primera de Pedro, verso 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. O sea, el Señor tomó la decisión al ofrecerse en la cruz como sacrificio perfecto. Él dijo al Padre: en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. O sea, el espíritu fue exhalado, expiró. Cristo lo hizo voluntariamente. Yo me voy. Jesús no se suicidó, simplemente se ofreció, salió, y el cuerpo de Cristo quedó en la cruz crucificado como ofrenda perfecta, como aquel cordero inmolado. Una ofrenda perfecta. Ese era un requisito que se buscaba siempre cuando los sacerdotes ofrecían sacrificio. No buscar una oveja que le faltaba una pata.
No buscar un palomo que le faltaba un ala. Teníamos que ofrecer, siempre cuando ofrecemos a Dios tenemos que ofrecer lo mejor. Amén. Y ese era el principio. Y cuando se inmolaba un cordero, era completo. Y ese cordero completo, hermano, se ofrecía por el pecado el del ofrendante, para sustituirlo aún. Ese era el modelo, ese era el tipo. Pero cuando la ofrenda verdadera y perfecta, el antitipo, que es Cristo, fue algo real, quedó el cuerpo de Cristo en la cruz como ofrenda, como holocausto por cada uno de nosotros, entonces se cumplió la justicia de Dios, la demanda de Dios se satisfizo y fue pagado el precio de nuestros pecados. Y esa sangre derramada en la cruz perdonó todas nuestras deudas. ¿Qué le parece? La sangre de Cristo nos perdona de todas nuestras deudas. Cristo salió del cuerpo porque Él es Dios. Él entregó su vida. Pasaron 3 días, 3 noches, y Él volvió a tomar la vida. ¿Por qué? Porque Él nunca había pecado. La muerte no lo pudo retener. ¿Ustedes creen que si el cuerpo de Cristo hubiera sido pecaminoso, hubiera resucitado? Pudo resucitar porque el cuerpo inmolado de Cristo era perfecto, pero Él decía, ahí está mi cuerpo, yo estoy pagando todo porque ese cuerpo es perfecto. Yo tomo el lugar de todos los pecadores pagando el precio con un cuerpo puro. Y Él volvió a su cuerpo y se levantó entre los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Primero, usted puede hacer que usted mismo diga, yo quiero salir. El Espíritu sale. ¿Cuántos pueden hacer eso? Nadie puede entregar su vida así. Y si usted se le va al Espíritu, a menos que Dios quiera, puede hacer que vuelva, pero usted no puede decir como hizo Cristo. Quiero volver a mi cuerpo ahora. Y Dios hizo todo esto, Jesucristo hizo todo esto para cumplir lo que tenía profetizado respecto a Él. Y aquí en 1 Pedro 3, aterrizando ahora, dice, capítulo 3, verso, estamos leyendo el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, no tuvo que ser muchas veces, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia. Ahora hace referencia a los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En aquel tiempo, el diluvio universal, murieron muchas personas, pero solamente 8 personas fueron salvadas. El agua salvó porque separó la inmundicia del pecado en aquel tiempo de esas pocas personas justas que habían, que se podían contar con los dedos. Noé, su esposa, sus hijos e hijas, eran 8. Esas 8 personas fueron rescatadas y fueron separadas de la maldad por el agua. Ahora yo pregunto, gracias a Dios que me dieron esto. ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí dentro de este? Este no es un vaso, no, este es una botella. Esta botella con agua. Botella plástica con agua adentro, ¿verdad? ¿Esto es agua o no es agua? Ahora, la palabra de Dios habla de Noé, habla del diluvio, habla de un agua ahí. ¿Esa agua cuál es? ¿Esa agua de qué? Igual que esta, parecida. ¿Sí o no? Agua. Estamos hablando de agua, ¿verdad? O sea, yo quiero que estemos claros en lo que la palabra de Dios revela. Entonces, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo, ahora llama el bautismo. Hay muchos bautismos que la Biblia han hablado. El bautismo en agua se practicó con Juan el Bautista. Jesucristo mismo participó del bautismo en agua, aunque no era necesario que participara porque era perfecto, pero él declaró que había que cumplir ¿qué? Con toda
justicia. Había que cumplir lo que Dios demanda. Entonces, el bautismo, hace una analogía Pedro aquí, que corresponde o se relaciona a esto. Ahora, ahí viene después una palabrita corta, N-O-S. No dice N-O. ¿Qué dice? N-O-S. Nos salva. ¿Pero por qué? A veces uno se pone a pensar, yo tengo que meterme a zambullirme en agua, a bautizarme según lo hizo Cristo, lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los primeros cristianos, porque la palabra bautismo significa sepultura, no significa rociamiento, sino sepultura, inmersión. Aquí hay una pila que debería estar llena de agua, porque va a haber bautismo, ¿verdad? Ese bautismo, sepultura en agua, representa esto que está hablando aquí en 1 de Pedro 3. El bautismo que corresponde a esto ahora no salvará, viene un paréntesis, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Aquí, hermano, quiere decir lo que va a purificar dentro de nosotros. Amén. El cuerpo de nosotros va a continuar siendo cuerpo, destinado al polvo. Lo que va a cambiar es dentro de nosotros, lo que va a ocurrir es algo dentro, una regeneración interna del hombre interior. El hombre viejo, el hombre pecador, por la fe en Cristo, por la sangre de Cristo, será perdonado de todos sus pecados, por la fe en Cristo. La fe es la que nos salva, por medio de la sangre de Cristo. Vamos a participar de la muerte, sepultura y resurrección, que va a ser la primera resurrección para nosotros cuando obedecemos en Cristo Jesús. Porque lo dice la Escritura. Camilo César no, yo no soy nadie. Aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, paréntesis, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia, cierra paréntesis. Pero si leemos corrido, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Por qué razón? Pueblo de Dios, ¿pueden ayudarme? Por la resurrección de Jesucristo. Por eso el bautismo salva con agua. El agua no nos salva. ¿Qué nos salva? La fe en Cristo, la obediencia para justicia, sepultándonos en agua, muerte al hombre pecador, sepultados juntamente con Cristo y resucitados para la gloria de Dios. Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, para poder bautizarnos es necesario que creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Es necesario que confesemos que Cristo es el Señor de hoy en adelante de nuestra vida y el Salvador nuestro. Lo reconocemos como nuestro Salvador, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Amén. Y arrepentirnos cada uno individualmente de sus pecados y tomar la decisión de participar juntamente con Cristo del bautismo en agua, sepultura con el Señor para nacer de nuevo. Si hacemos eso, ocurren dos cosas. ¿Qué cosas dos ocurren? Perdón de pecados y el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, viene a morar en ese momento en nosotros. Y nos ayuda, nos capacita de ahí en adelante a vencer, ¿qué cosa? El pecado. Pregunto. Hemos, de los que estamos presentes, de los que están por Zoom, participado del bautismo en agua para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Para los que estamos presentes, los que estamos aquí, hemos sido sepultados en agua para perdón de pecados y que han recibido el Espíritu Santo. Si eso ha sido hecho y usted ha sido añadido a la iglesia del Señor, porque esa es también otra cosa que también está inherente, porque no se bautiza uno nada más para que yo me salvé y ahora me voy por la vida, por ahí hacer lo que me da la gana. No. Cuando usted salva, usted tiene que ser fiel hasta la muerte en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia.
Usted es añadido a la iglesia porque usted era un redimido, usted es una persona que ha sido salvada con un propósito que es para gloria de Dios, para santificación. Usted va a comenzar a aprender a ser más santo, no por sus cuentas, sino por el Espíritu Santo que le va a estar enseñando por medio de su palabra y preparado para ser transformado cuando Cristo venga. Que ya eso lo hablamos ayer. No voy a hablar de ayer, sino lo de hoy, que es el ofrecimiento que da Cristo. Bien, entonces quiero que nos pongamos en pie. Hacemos el ofrecimiento. Hemos tenido dos enemigos que se han presentado. Dos enemigos mortales. La muerte eterna y el pecado. Quizá uno diría, deberíamos haber comenzado con el pecado primero y después hablar de la muerte, pero no. Creo que era importante hablar primero de la muerte. Y hoy hablamos del pecado. Yo espero, hermano, que a los hermanos en Cristo tengamos más cuidado con nuestra vida y que nos capacitemos por medio del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios sea el que controle totalmente nuestra existencia. Amén. Que no debemos, hermano, que simplemente por desligarnos de la palabra de Dios, porque si nos desligamos de la palabra de Dios, no vamos a conocer cómo piensa Dios, no vamos a conocer cómo el Espíritu Santo nos puede capacitar. Necesitamos estar ligados a Dios. Y a nuestra visita, tanto por Zoom como aquí presencial, está el ofrecimiento de salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Usted aceptar que Cristo es el Señor de su vida, aceptarlo como Salvador de su vida e invitarlo a participar de esa muerte del hombre pecador por medio de la pila bautismal o la sepultura en agua, para que la sangre de Cristo, no el agua, le salve. Cuando se mete uno en el agua, hermano, es creyendo que la sangre de Cristo me va a perdonar de todo el pecado. Hoy es el día de salvación. Quiero que el hermano que tiene la dirección de la alabanza tiene preparado un canto, y entonamos el canto que trae el hermano, que meditemos cada uno. Igualmente, aquellos hermanos que están presentes hoy aquí no tienen que pasar adelante, sino que también, que son hermanos en Cristo, si desean que al final se haga una oración, intercesión poderosa de misericordia de Dios para ayudarle en algo, puede quedarse de pie al terminar la alabanza. Y aquellas visitas que nos honran con su presencia, si desea también llegar a los pies de Cristo, o si desea también tener mayor información acerca de la salvación, estamos aquí dispuestos para servirle, su servidor Camilo, hermano José, todos los hermanos aquí presentes, para compartir un poco más de la palabra de Dios y aclarar cualquier duda. Y si desea obedecer al Señor hoy, si así lo desea, también poder hacerlo al final de la alabanza. Los que están por Zoom también, cualquier persona que nos acompañe, hermanos o visitas, pueden manifestar por un chat su intención de lo que desea hacer. Que Dios nos bendiga. Tenemos ahora la alabanza, que Dios haga su voluntad y a Él sea la gloria. El 149, himno 149. Vamos a entonar la primera y la segunda estrofa. Cantemos. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario al morir, mi vida rescató. Mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven al Creador, ven al Señor. Dios es amor. Escucha su tierna voz. Ven, pecador. De la tumba ya surgió
mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna al pecador, goza por fe en él. Y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven, pecador. Ven al Señor. Dios es amor. Escucha su tierna voz. Ven, pecador. Amén. Amén. Todos quedaron de pie. De Dios. Gloria sea al Señor. De nuestras visitas también veo algunas que están de pie. No sé si habrá el deseo de tener una oportunidad de conversar más o también de obedecer al Señor. Si es así, bueno, aquí el amigo que está al lado, ¿no? ¿Sí, Alberto? Visita. El señor Alberto, ¿puede pasar adelante? ¿Alguna otra visita que no pueda identificar ahora mismo? Y por Zoom, no sé si los hermanos podrán ver si hay algún chat, alguna petición, algo que hayan escrito. Aquí los hermanos de la iglesia ahora mismo están de pie muchos y tienen necesidades espirituales. Yo también estoy de pie. Y no solamente porque estoy predicando, sino porque también reconozco que necesito del poder del Señor. Porque la única manera de vencer al pecado es por medio del Espíritu de gloria de Dios. A nuestro amigo Alberto le damos la gracia de estar aquí y quisiéramos saber, ¿desea obedecer al Señor hoy? ¿Desea tener un momento más de compartir con nosotros un estudio, aclarar algunas dudas? ¿Cuál es el sentir que tiene usted hoy aquí en la iglesia del Señor? Invitado por algún hermano de la iglesia. Sí. ¿Cuál es su sentir? ¿Desea obedecer al Señor hoy? ¿Escuchó el mensaje? ¿Lo entendió? Sí. Amén, amén. Amén. Amigo José, mi hermano José. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, el amigo Alberto está interesado y desea aclarar algunas dudas aquí, entonces vamos a hacer alguna oración general y también vamos a escribir a usted y luego entonces después del culto, ahora que terminamos ya lo último, tener entonces unas palabras con usted. Creo que el hermano Víctor López, que usted ve allá, que está en el fondo, y podrá aclararle un poquito más de las cosas, o mi persona también, bueno, depende en el momento, ahora después del culto. Así que para que usted lo sepa y también está invitado a continuar un poco con la comunión cristiana aquí que vamos a tener también y que entonces, porque vamos a tener un almuerzo. Así que
todas maneras está invitado también. No sé si tenía alguna cuestión urgente que hacer ahora mismo, ¿no? Entonces está compartiendo con la familia de Dios. Así que damos gloria a Dios por eso. Y vamos a pedir a nuestro hermano José, que está aquí mismo, para que haga la oración por todos los hermanos aquí presentes, también por los de Zoom, y dando gloria a Dios porque nuestro amigo Alberto nos acompaña también en Zoom. No sé si en Zoom haya algún comentario, ¿no? Entonces vamos a pedir a José que haga la oración por todos, y luego creo que tenemos el hermano Wilfrido Pasayo. Oremos, hermano. Señor de los cielos, estamos nuevamente delante de tu presencia, tal como hemos iniciado esta reunión, buscando y anhelando que seas tú el centro de nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido expresada claramente. Gracias, Señor, porque has usado al hermano para llevar ese mensaje profundo a cada uno de nosotros y recordarnos que somos salvos por tu gran amor, por tu misericordia, que a pesar que los enemigos estén a diestra y siniestra, Padre, tú nos preservas de todo mal y nos has salvado con la sangre de tu Hijo. Gracias por toda la iglesia que ha participado. Gracias por el amigo Alberto, que lo has traído hasta acá para que escuche tu palabra. Sigue abriendo su corazón, tocando su puerta, para que en el momento que usted decida, él pueda ser convertido, Señor, y ser parte de tu pueblo si es tu voluntad. Amén. Así por los que están en Zoom, las visitas, también para que obres en ellos a través de este mensaje que ha sido expresado. Te suplico, Dios, para que sigas usando al hermano Camilo para honra y gloria de tu nombre, y que tu iglesia saque provecho de cada enseñanza. Te rogamos estas cosas, las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hermano Wilfrido. Wilfrido. Vamos a tener la oración final con el hermano Víctor López. Vamos a decir, por favor, hermano. Oremos. Eterno Padre Celestial, le damos las gracias una vez más por este hermoso y bello día. Rogándote, pues, Padre, que bendigas a todos los que estamos aquí en el día de hoy, que nos lleves con bien en nuestros hogares, que nos cuides y nos protejas, Señor. Bendícenos una vez más y perdona cualquier falta y cualquier error. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, sabemos pues que puede haber de repente un cansancio físico, pero podemos